una cosa estoy segura que cada día que pasa, su cuerpecito se va acabando. Ahorita que está joven, disfrute, trate de servir a Dios con todo su corazón. Ahorita que está joven y fuerte, hágalo. Para cuando venga el tiempo un poquito difícil, porque va a llegar. Va a llegar. Le puede recordar a Dios: Señor, te he servido estos años y han llegado los días, como dice Eclesiastés, difíciles al cuerpo. Porque ya cuando llega a ciertas edades, el cuerpo le va dando señales de que algo está mal. Oh, sí. En la mañana estábamos por allí, parece, no me acuerdo si fue desde ayer. Ahora fue cuando fue un poquito más fuerte. Con este pie doblado por ahí viendo la televisión. Y no miré el tiempo que transcurrió. Y ya cuando lo quise enderezar, ya no se podía enderezar. Ya cuando quise caminar, ya no puede caminar. Sí, hermano. Y andaba buscando yo por ahí plantillas altas, plantillas bajas, a ver qué hacía para ayudar al remo, a este pie de este lado. Porque si le falla un pie, ¿se imagina? Cuando le falla una mano, pues anda con la mano así. Pero cuando le falla un pie, o le fallan los dos, pues ¿qué va a hacer? Dicho sea de paso, cuídese, porque a veces empiezan los problemitas en el cuerpo, se pone un poquito difícil. Vamos a la palabra de Dios. El martes seguimos hablando sobre la herencia, Yo no sé cuántos ya empezaban a pensar y a proponer en orden los papeles. Y algo que miraba yo en ese particular, de que pensamos que nunca va a llegar el tiempo. Pero el tiempo no se detiene. El tiempo no se detiene. Y cuando menos espere, te van a pedir: ¿tienes tu herencia? ¿Tienes tu papeles, testamento escrito, listo? No. Pues hazlo pronto, porque la cosa ya se acercó. Y el tiempo se está yendo muy rápido, mis hermanos. Muy, muy rápido. Dios nos guarde. Tenemos un pensamiento que esperamos en Dios, que Dios hable a su corazón. Vaya el libro de Amós. Estos libros casi no los tocamos. Tocamos los evangelios. Alabado sea el santo nombre del Señor. Libro de Amós, capítulo 8. Vamos a leer un puro versículo. Dicho sea de paso, nos están pidiendo saludos. Me estaban diciendo que quieren que Arturo mande saludos. Es famoso Arturo, no sé hasta dónde, pero mandan pedir que mande saludos. Me están pidiendo saludos para Chicago. Dios los bendiga a todos los que nos están viendo por allá por Chicago. Me dijeron: asegúrate que mandes el saludo porque van a estar al pendiente. Ahí en El Paso y Juárez también están pidiendo que se manden saludos. Dios los bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Amós, capítulo 8, verso 11. Si son tan amables, un puro versículo. No se esconden esos libros pequeños, pero está enseguida de Oseas, Joel. Antes de que llegue a 10, por allí va a encontrar Amós. Dice la palabra de Dios, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor. Amós 8, 11. Capítulo 8, verso 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Padre de misericordia, glorifícate, Dios mío. Tu palabra es santa, tu palabra es poderosa y tu palabra es exacta, Dios. Glorifícate, Dios mío, en cada uno de nosotros. Que todo lo que hagamos y digamos sea para glorificar tu santo nombre, Dios mío.
Espíritu Santo, llega, Dios mío, a las vidas presentes. Dámeles tranquilidad, Dios eterno. No sé sus pensamientos, no sé sus preocupaciones, no sé los problemas, las enfermedades, Dios, pero tú sí lo sabes, Dios eterno. También a las familias, a los hermanos que nos están sintonizando, Dios. Yo no conozco su problema, no conozco, Dios mío, su condición, pero sí tú puedes llegar a cada uno de ellos y darles tranquilidad, darles paz en el nombre de Jesús, Dios. En el nombre de Jesús, Dios mío. Quita todo pensamiento, Dios, de aborto. En el nombre de Jesús, Padre mío. Ten misericordia, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Dios mío. Alabado sea tu santo nombre. Hambre de Dios. Como título, hambre de Dios. Yo no sé cuánta sea la hambre que hay en nuestra vida a las cosas de Dios, no lo sé. Solamente cada uno de nosotros sabemos cuánta es nuestra hambre, cuánto es nuestro deseo, cuánto es nuestro anhelo. Alabado sea el santo nombre de Dios. La hambre física la podemos saciar hasta con pura agua, aunque nos traen un gruñedero de tripas bárbaro cuando no hay una tortillita, un pan, un frijol que salte por ahí. Cuando es pura agua, ay Dios mío, es un gruñidero bárbaro. Pero podemos saciar el hambre física con el agua. Pero ¿cómo podemos saciar el hambre de las cosas de Dios? Alabado sea el santo nombre de Dios. Miren cuántas sillas vacías, miren cuántos hermanos de los que nos visitan, de los que vienen con frecuencia. Yo no sé cuál haya sido su desviación, su necesidad por el cual no están entre nosotros. Pero déjeme decirle que cuando la persona tiene hambre, hace todo lo posible por satisfacer esa necesidad. Alabado sea el santo nombre de Dios. Todo lo posible. Me cuenta aquel hombre llamado Manuel Flores. En una ocasión lo agarró migración por Nogales, por acá por Arizona, y lo aventaron para México. Y es bastante lejos, sin ni un 5 para poder llegar para allá, para Ciudad Juárez, Chihuahua. Y ya tenía algunos días sin comer. Dice que se encontró una manzana podrida y que le quitó todo lo podrido. Y el pedacito que quedó, dice que estaba sabroso porque había una necesidad física que necesitaba saciar. No le importó que la manzana estuviera podrida. A él lo que le importaba era cómo satisfacer esa necesidad. Yo no sé cuánta sea la hambre que hay en tu vida, en tu corazón. Pero dice la palabra de Dios que vendrán días en que Él enviaría hambre de la palabra de Dios. Pero fíjate que yo estaba leyendo el texto, y anterior a eso, lo que es el contexto, como le nombran en hermenéutica, cuando estudias un poquito de hermenéutica, te da un poquito de entendimiento para que interpretes la escritura. Y la hermenéutica te dice que cuando no hay mucha luz en el texto, que agarres el capítulo, todo el capítulo. Y cuando no hay mucha luz en todo el capítulo, entonces que lea los demás capítulos, los anteriores y los posteriores. Y si no, leas todo el libro completo porque puedas entender lo que te está tratando de decir el texto que estás tomando. Y la palabra esa que dice que enviaría hambre, dice el Señor en los postreros días, que enviaré hambre de su palabra o hambre de Él. ¿Sabes qué encontré? Que ya les había estado hablando al pueblo y que ya le había estado insistiendo al pueblo, y el pueblo no le ponía atención a Dios. Entonces cuando dice que enviaría hambre, observemos el otro versículo que está enseguida. Leímos el 11, y luego que dice el 12, irán errantes de mar en mar,
desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En otras palabras, se producirá hambre en la persona y andarán buscando palabra de Dios, pero Dios no les hablará. Porque en un tiempo Dios les estuvo hablando, les estuvo insistiendo, les estuvo mandando profetas o les estuvo mandando a hombres o mujeres para que le hablaran del Señor y lo despreciaron. Y cuando ellos tuvieron necesidad, empezaron a buscar de Dios. Pero Dios no les respondería. Pongamos atención. A las cosas de Dios se le busca con todo el corazón y voluntariamente, no por obligación. Pero necesitamos entender que es un beneficio para nuestra vida cuando le ponemos prioridad a las cosas de Dios. Mayormente cuando Dios tiene propósitos con tu vida, cuando Dios habla a tu vida, cuando Dios trata contigo, cuando Dios te aparta para que tú le sirvas. Y por una razón u otra empezamos a hacer caso omiso a su palabra. De una manera Él te va a estar hablando. Por sueños, va a mandar hombres. Cuando tú escuches su palabra, por su palabra te va a estar hablando. Pero cuando le hacemos caso omiso y la ponemos a un lado, va a llegar el tiempo en que vamos a necesitar de Él. Vamos a querer que Él nos conteste. Vamos a querer escuchar su palabra, que haga efecto en nuestra vida. Y no nos va a hablar. No nos va a hablar. Creemos que nuestro Dios todo el tiempo podamos hacer lo que queramos y Él va a estar siempre a la disposición nuestra. No, hermanos. No, nuestro Dios tiene un tiempo en el cual dice, se acabó. ¿Quieres continuar en tus caminos? ¿Quieres hacer lo que tú quieras? Continúa, hazlo. Es tu voluntad, es tu propósito. Alabado sea el santo nombre de Dios. Hambre de Dios. Cuando hay hambre de pan significa que no hay alimento para comer. En toda la historia de la raza humana ha habido falta de pan, escasez de alimento. Lo estamos observando con nuestra gente que viene de diferentes partes de Centroamérica. Por allá, por donde vive mi madre, de estos grupos que han estado emigrando, muchos de ellos los han mandado para atrás, para la frontera. A muchos. Dice que hay una cantidad grande de personas. Entonces, andan buscando dónde acomodarse. Andan buscando dónde acomodarse. Muchos de ellos están planeando mejor regresar para su tierra. Los que pueden, los que tienen. Otros están buscando cómo acomodarse para trabajar. Porque no saben si los van a aceptar o no los van a aceptar. Entonces mi madre dice que por allí un familiar tiene una casa tipo vecindad y se le rentó a varias de estas personas, unos 10 o 15 personas. Entonces mi madre, cuando trata de hacer algo por ahí en la casita que tiene, él los ocupa para que vayan y le hagan algunos trabajitos y todo eso. Y dice que ella estaba platicando con ellos y le dicen estas personas a mi madre, le dice, ustedes están en la gloria. A pesar de lo terrible que están en Juárez, México. La situación está crítica por allá también. Pero estas personas le dicen a mi madre, ustedes están en la gloria. Ustedes no saben la situación y la condición por la cual nosotros tuvimos que emigrar y dejar nuestro país y nuestra casa para poder venir para acá. En toda la historia de la raza humana ha habido hambre. Y las cosas están caminando a una situación bien crítica, bien difícil. Dios nos guarde y nos ayude a que siempre haya el pan cotidiano, ¿verdad? Vaya
a Génesis, capítulo 12 del libro de Génesis. Verso 10. Hay bastantes porciones respecto a esto. Dice, hubo entonces, ¿dónde? Hambre en la tierra. ¿Y descendió quién? Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí que ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán, sus mujeres, y me matarán a mí, y te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. ¡Ay, bárbaro! ¿Eh? Lo que hace el hombre es por hambre. Ten cuidado, mujer. Esposas, tengan cuidado. Miren lo que hizo Abraham. Dios nos guarde. Alabado sea el santo nombre de Dios. ¿Qué dijo? ¡Ey! El hambre es grande, así de que diles que eres mi hermana, porque por ahí te van a conservar la vida y a mí me van a dar chuleta, me van a matar. Se dio cuenta Abraham que su mujer era hermosa. Hasta cuando viene una situación difícil nos damos cuenta de la compañera que tenemos. No esperes una situación difícil para que te des cuenta que tu compañera vale y que tu compañera vale la pena. Alabado sea el santo nombre de Dios. Buzo, caperuzo, ponle atención. Ahí habían podido matar nada más porque Dios tenía propósitos y planes con Abraham. De lo contrario se los cabellan, se le cortan la cabeza y se quedan con la mujer. ¿Qué dice Abraham? Oye, ahora me doy cuenta que eres un bombón. Alabado sea el santo nombre de Dios. En todas las épocas ha habido hambre y las situaciones que hace el ser humano para saciar el hambre. Hay unas porciones en la palabra de Dios que hubo personas que se comieron a los hijos. Cuando hay hambre es terrible. Dirá uno, no, yo no me la puedo, espérate. Si así que no hay hambre, de repente le damos un mordidón a la vieja. Oh, Dios mío. Hubo una gran hambre en el tiempo de Abraham. ¿Y a dónde fue Abraham? A Egipto. Tengamos mucho cuidado cuando hay la necesidad. ¿Qué hacemos cuando nos acercamos a Egipto? Alabado sea el santo nombre de Dios. Ve ahí mismo en Génesis 26. Hay varias cositas que van a estar apareciendo en este tema de hambre de Dios. 26. Génesis 26. Esto fue con Abraham, el padre de la fe. Ay, Dios mío, si este es el hombre, el padre de la fe. ¿Qué dijo? Diles que eres mi hermana. Ahora vamos con el hijo. Isaac. 26, verso 1. Después hubo hambre en la tierra, Dios mío, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia haré toda esta tierra. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente.
Por cuanto yo abrí mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora hay una gran hambre también en el tiempo de Isaac. Alabado sea el santo nombre de Dios. Pero Isaac obedece la voz de Dios. Bendito sea el santo nombre de Dios. Tarde que temprano vienen necesidades a nuestra vida. Tarde que temprano. Ahora va a depender de, como hijos de Dios, como hijas de Dios, va a depender si ponemos atención a la voz de Dios. Queremos hacer nuestras decisiones, las podemos hacer. Nadie nos lo impide. O queremos escuchar la voz de Dios cuando en aquella necesidad, ¿qué hacer cuando tenemos la necesidad? Porque déjame decirte que no todo el tiempo vamos a estar en abundancia y en bonanza y llenos de paz, no. Eso es una mentira. Tarde que temprano viene la situación crítica a la vida del ser humano. Pero en ti va a estar qué decisión vas a tomar. Si dejarte llevar e irte a las cosas del mundo o esperar a la voz de Dios, ¿qué es lo que vas a hacer? Isaac tomó una buena decisión. Escuchó la voz de Dios. Y a pesar de que hubo una gran hambre en ese año, a pesar de que había la hambre, él sembró y produjo el 100% de lo que sembró. Cuando tú y yo esperamos a la voz de Dios y la obedecemos, así parezcan las cosas malas, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a ayudar. Alabado sea el Señor. No sé cuál sea la necesidad que estés pasando. No lo sé. No sé qué situación pueda estar ahorita cruzando en tu camino, en tu vida. Inclina tu oído a Dios. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Inclina tu oído a Dios. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Todos los días de tu vida estaré contigo. Así es de que es palabra del Señor. Así es. No es palabra del hombre. Alabado sea el Santo. Hambre siempre ha habido en toda la historia del ser humano. Hambre de oír la palabra de Dios. Cuando viene el hambre de oír la palabra de Dios, es porque faltan hombres que lleven el Evangelio. Necesitamos hombres y mujeres que lleven la palabra de Dios, el Evangelio. Necesitamos hombres y mujeres. Allá afuera hay una gran necesidad. A pesar de que estamos en el siglo XX y la tecnología se está usando por todos los medios para que la palabra de Dios llegue a los oídos, a las vidas de las personas, todavía hay mucha gente que no ha recibido el mensaje de salvación. Y hay gente necesitada allá afuera. Pero cuando empieza a producirse hambre, es porque hace falta de hombres y mujeres que lleven una palabra. Alabado sea el santo nombre de Dios. Tú y yo, alguien nos habló del Señor. Alguien se preocupó por ti. Alguien te insistió a ti. Alguien estuvo orando por ti. Alguien te puso en petición para que tú vinieras a los caminos de Dios, para que el Señor hiciera la obra en tu vida. ¿Cómo sucedió aquello? No lo sabemos. La cuestión es que por una razón u otra alguien se acercó a tu vida y te empezó a insistir. Acérquese a Dios. Venga, lo invito a la iglesia. Y se produjo algo en tu corazón. Bendito sea el santo nombre de Dios. Cuando empieza a producir hambre, es porque hace falta hombres y mujeres que lleven la palabra de Dios. Dios nos ayude a poder entender la necesidad que hay afuera. Lucas 10:2. Jesús ve la necesidad de la multitud de la gente y le dice a los discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. El problema que existe muchas de las veces, el que nos impide llevar la palabra de Dios o poder dar una palabra allá afuera, es el rechazo, la burla. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sea que yo os envío en medio de ¿qué? De lobos. Entonces muchos no queremos que se burlen de nosotros, muchos no queremos que nos rechacen. Muchos no queremos que nos maltraten. Porque muchas de las veces la gente cuando usted le habla del Señor, se le enojan. Se le enojan. Otros le maldicen. Y mucho mejor no queremos pasar por ese proceso. Pero siempre tengamos en cuenta que esa persona, que por muy rebelde que sea, es un alma de salvación. Si irá a salvar, no lo sabemos. Nuestra responsabilidad es dar la palabra, llevar la palabra. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque la mies es mucha. Hambre de la palabra de Dios. Romanos 10:14. Bendito sea el santo nombre del Señor. ¿Cómo dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo dirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Cuán hermosos son los pies. ¿Cómo creerán si no hay quien les hable? Hay una gran responsabilidad, mis hermanos. Porque hay una gran necesidad allá afuera. Alabado sea el santo nombre de Dios. Si yo le preguntara, ¿cuándo fue la última vez que compartió un tratado? ¿Cuándo fue la última vez que se acercó a una persona y le habló del Señor o la invitó a la iglesia? Dios nos guarde, Dios nos ayude. Amén. Dios nos guarde. Déjeme decirle que hay una gran hambre allá afuera. Hay una gran necesidad. Yo no sé si usted se acuerda cuando le hablaron del Señor. ¿Verdad que no venimos inmediatamente a los caminos de Dios? No. Cuando empezaron a insistirme a mí para escuchar la palabra de Dios, yo lo que hacía era, yo ya tenía mi cerveza lista y mi cigarro de hierba listos, para cuando llegara el pastor, cuando llegara el hermano a llevar la palabra, inmediatamente yo me salía. Sí. No crean que inmediatamente ya estaba allí. Pero ahí estaban llevando la palabra de Dios. Ahí estaban orando por la familia. Alabado sea el santo nombre de Dios. Aquel hombre que no conocían, ni sabía yo de dónde era ni quién era. Cuando llegaba a la casa, llevaba la palabra de Dios, decía yo, ¿por qué tengo que saludarlo? ¿Por qué tengo que platicar con él? ¿No? Porque uno es duro de corazón. Pero ahí estaba aquella gente llevando la palabra de Dios. Ahí estaban orando por la familia. Aquella gente estaba llevando la palabra de Dios ahí donde yo vivía. Y en su misericordia Dios empezó a tratar conmigo. Y así Dios empieza a obrar. Hay gran necesidad allá afuera. Hay gran necesidad a nuestro alrededor. ¿Pero qué dice? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique?
¿O cómo querrán si no hay quien les comparta la palabra de Dios? Alabanza. Hambre de la palabra de Dios. No vaya a ser que más adelante nos pase como el pueblo israelita, que cuando quisieron que Dios les contestara, ya Dios no les contestó. Hay un tiempo en Dios. Hay un tiempo en Dios. Hay un tiempo en Dios que trata contigo y conmigo. Y después nos deja que caminemos conforme a nuestros pensamientos y nuestros propósitos. Alabado sea el santo nombre de Dios. Bendito sea tu santo nombre. El desprecio a la palabra de Dios. Allí comenzamos en Amós. Regresa al libro de Amós. 2:11. Capítulo 2, verso 11. Levanté de vuestros hijos para profetas, de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Esto es así, dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino al nazareno, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. He aquí que yo apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y el fuerte no podrá ayudar. Su fuerza ni el valiente le dará su vida. El que maneja el arco no resistirá ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que el pueblo israelita había desechado la palabra de Dios. Ya no querían oír la palabra de Dios. ¿Qué le dice? No queríamos oír la palabra del profeta. Y cuando empezamos a despreciar la palabra de Dios, pues de una manera u otra, déjame decirte que las cosas se van a apretar. Así es. Como hijos de Dios. Por lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Como Él nos habla y nos está hablando a tiempo, entonces, como no queremos hacer las cosas en el tiempo que Dios nos está pidiendo, entonces poco a poco va a empezar a apretar la situación. Y cuando empieza Dios a apretar, entonces, ¿quién nos puede guardar? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede proteger? Cuando Dios pone su mano, alabado sea el santo nombre de Dios. Dios tenga misericordia. Sí, amén. Alabado sea su santo nombre. Ahí mismo en Amós 7. Verso 11. Porque así ha dicho Jehová. Amós, Jehová morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. No profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, recojo hijos silvestres. Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra él ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tu tierra, en tierra inmunda. Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Cuando el pueblo empezó a despreciar y a desobedecer la palabra de Dios, la cautividad estaba
por llegar. Cuando tú y yo dejamos a un lado la palabra de Dios, hasta nuestras mujeres pagan las consecuencias. Nuestros hijos pagan las consecuencias. ¿Qué dice? Lo que iba a pasar con su mujer, algo terrible. ¿Qué iba a pasar con sus hijos? Iban a caer a espada. Hambre de Dios. Dios nos ayude. Dios deja a la persona que camine en sus propios deseos. Cuando tú y yo queremos poner a un lado la palabra de Dios y desobedecer la palabra de Dios, Dios deja que tú hagas lo que tú quieras. Segunda de Crónicas. Verso 1 de Segunda de Crónicas. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. ¿Qué más dice? Si vosotros estuvierais con él. Y si le busquierais, será llevado de vosotros. Él también os dejará. Segunda de Crónicas. A ver. Segunda de Crónicas 15, verso 1 y 2. A ver. ¿Sí? Sí, amén. Mi hermano más dice que nada más oyó 15. No, 1. ¿15, 1? No, nos escuchamos uno. Oh, 1-1. capítulo 1. No me hagan bolas. Ya estoy. De Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de rey, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oíme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, y vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Dios nos guarde, Dios nos ayude. Hambre de Dios. Vea el libro de Lucas ahora. Capítulo 15. Lucas capítulo 15. Alabado sea el santo nombre de Dios. Lucas 15, verso 11 en adelante. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de estos jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó.
Alabado sea el santo nombre. Esta historia hay algo muy hermoso del cual siempre hablamos de que nuestro Dios es un Dios misericordioso, porque es misericordioso. Sí. Pero hasta entonces el muchacho no reconoció que había pecado y no reconoció que necesitaba volver a la casa de su padre, mientras no fue puesto ni volvió a tomar su posición. Mientras el hombre y la mujer quiera hacer sus propios caprichos y quiera andar como él quiere, lo puede hacer. Puede andar por donde quiera, puede hacer lo que quiera. Sabemos que nuestro Dios es misericordioso, pero mientras no regresemos a la casa de nuestro Padre, vamos a estar padeciendo hambre, vamos a estar conviviendo y viviendo con gente que no tiene temor de Dios. Hasta lo que vuelve uno en sí, regresa uno a la casa del Señor. Alabado sea el santo nombre de Dios. Podemos volver a tomar nuestra posición. Podemos volver otra vez a tener los privilegios que teníamos antes. Pero si no vuelve la persona en sí, si la persona queda lejos, alabado sea el santo nombre de Dios. ¿Qué dice? Que pasó por una gran hambre. Bendito sea el santo nombre de Dios. Dios nos ayude, Dios nos ayuda en todo esto. Hambre de Dios. No desprecies la palabra de Dios. No eches tras tu espalda el consejo ni la palabra de Dios. No sea que cuando venga la necesidad o venga la calamidad, vas a esperar o querer que Dios te responda y escuche tu clamor y Dios no te ponga atención. Alabado sea el santo nombre de Dios. Vamos a ponernos de pie. Hambre de Dios.